Vivir en el pasado o soltarlo. Recordar u olvidar lo vivido. Una mirada desde la psicología profunda de Carl Jung. Hay preguntas que no llegan a nosotros como una idea clara, sino como una sensación. Un peso en el pecho. Una imagen que vuelve cuando no la llamamos. Un recuerdo que insiste. No solemos preguntarnos si vivimos en el pasado por curiosidad intelectual. Nos lo preguntamos cuando duele. Cuando algo ya terminó pero sigue ocurriendo dentro de nosotros. Cuando una relación, una versión de quienes fuimos, una herida, una culpa o una nostalgia no se va. Y entonces aparece la disyuntiva. ¿Debo soltar el pasado o comprenderlo? ¿Olvidar es sanar o recordar es una forma de permanecer herido? Desde la psicología moderna se nos dice a menudo, déjalo atrás, vive el presente, no mires atrás. Pero Carl Jung, con una voz más profunda y menos apresurada, nos diría algo muy distinto. Aquello a lo que te resistes, persiste. El pasado no es tiempo, es psique. Para Jung, el pasado no es solo una secuencia de eventos que quedaron atrás. El pasado es material psíquico vivo. No está detrás de ti, está dentro. Tus recuerdos no son archivos. Son energía emocional organizada en imágenes, símbolos y complejos. Por eso no basta con querer olvidar, porque lo que no se integra no desaparece, se oculta y desde ahí gobierna. Jung hablaba de los complejos, núcleos emocionales formados por experiencias intensas no resueltas, un abandono, una humillación, una pérdida, una herida temprana. No viven en la memoria consciente, viven en el inconsciente, y desde ahí influyen en tus decisiones, en tus relaciones, en tus miedos, incluso en lo que amas. Así, cuando decimos vivo en el pasado, muchas veces lo que realmente ocurre es esto. El pasado vive en mí. Recordar no es quedarse, es descender. Jung no proponía quedarse atrapado en lo que fue, proponía descender hacia ello. Hay una diferencia profunda entre rumiar y recordar conscientemente. Rumiar es girar en círculos, sin sentido, sin transformación. Recordar conscientemente es mirar con presencia, con honestidad, con valentía. Jung creía que el alma necesita hacer consciente lo inconsciente para poder transformarse. A este proceso lo llamó individuación. La individuación no es superarte, no es ser positivo. No es dejar atrás, es volverte entero. Y no puedes volverte entero rechazando partes de tu historia. La sombra, lo que no queremos recordar. Uno de los conceptos centrales de Jung es la sombra. La sombra no es solo lo oscuro o negativo, es todo aquello que no fue aceptado, comprendido o amado en su momento. Muchas veces lo que intentamos olvidar no es el hecho en sí, sino quién fuimos allí. El que tuvo miedo, el que no supo defenderse, el que amó demasiado, el que falló. Olvidar en estos casos no es sanar, es exiliar una parte del alma. Y lo exiliado no muere, se manifiesta como ansiedad, como repetición de patrones, como relaciones que duelen de la misma manera, una y otra vez. Jung diría que no estamos condenados por el pasado, sino por no dialogar con él. Y entonces, ¿soltar qué significa? Soltar no es borrar, no es negar, no es olvidar. Soltar es retirar la identificación. Es dejar de ser el herido, el abandonado, el que perdió, y empezar a ser quien puede mirar eso sin desaparecer en ello. Cuando un recuerdo ya no define tu identidad, cuando puedes sostenerlo sin que te arrastre, cuando deja de decidir por ti, entonces se ha soltado. Jung creía que la psique busca siempre equilibrio. Si huyes del pasado, la psique te lo trae en sueños. Si lo niegas, aparece en síntomas. Si lo escuchas, se transforma. Olvidar no siempre es sano. Hay una mentira moderna que dice que olvidar es avanzar, pero desde la psicología profunda, olvidar prematuramente es una defensa. La memoria tiene una función sagrada. Recordarnos quiénes somos y qué necesita ser integrado.
No todo debe recordarse para siempre, pero nada debería olvidarse sin antes ser comprendido. El olvido sano ocurre solo después del sentido, como las hojas que caen cuando ya nutrieron al árbol. El pasado como maestro, no como cárcel. Cuando el pasado se integra, deja de doler como herida y empieza a hablar como símbolo. Jung veía la vida psíquica como un lenguaje simbólico. Nada ocurre porque sí. Todo tiene una dirección, un llamado, un movimiento hacia la totalidad. Incluso el dolor. No para romantizarlo, sino para rescatar el significado que quedó atrapado en él. Entonces, ¿vivir en el pasado o soltarlo? La respuesta junguiana no es una dicotomía. No es vivir en el pasado, no es olvidarlo. Es hacerlo consciente, integrarlo y permitir que se transforme. Porque aquello que fue mirado con verdad ya no necesita gritar. Si este texto resonó contigo, si sentiste que no solo lo leíste, sino que algo en ti fue leído, te invito a suscribirte y seguir explorando juntos estos espacios donde la psicología, el alma y la experiencia humana se encuentran. Si necesitas autoayuda y eres amante de la lectura, te invito a adentrarte en Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Un libro que te acompaña a cambiar la forma de pensar, sentir y mirarte a ti mismo, ayudándote a reconectar contigo mismo y a ver la vida desde una perspectiva más consciente. El enlace lo encuentras en la biografía.